Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos? Les damos la más cordial bienvenida a este podcast llamado Entre Dientes y Tornillos. Les agradecemos que estén aquí con nosotros. Le quiero dar la bienvenida, pues primero a Rogelio. Rogelio Lanusa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que estén viendo este podcast, pues aquí estamos listos para aprender del doctor Miguel. Del buen Miguelón, les queremos presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es una persona a la que queremos mucho. Él fue nuestro compañero en la especialidad. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Torreón. Tiene un posgrado en ortodoncia, también tiene otro posgrado en prótesis e implantes. Como si fuera poco tener uno, él tiene dos. Tiene demasiados diplomas en cuestión de diplomados y actualizaciones. Es un doctor al cual admiro mucho porque está en constante capacitación. Él tendría todo para estar quieto, montar hasta su propia universidad, pero sigue capacitándose. Es algo que admiro mucho de ti, amigo. Ha sido alumno de Roberto Tello, de Ramón Gómez Meda, ha estado estudiando en Brasil. Ahorita me dices en dónde, porque se me complica mucho decir ese nombre. Y tiene diplomados también en arcos totales, precisamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de Full Arch. Bienvenido, Miguel. Gracias, amigo, gracias por la invitación. Un abrazote desde la Laguna de Torreón y en la Facultad de Ilapeo. Ahí es donde tomamos los cursos de actualización. Un placer estar con ustedes en esta noche, mañana o tarde, a la hora que os escuchen. Un abrazo totote a todos. Ok, muy bien. Platícanos un poquito de quién es Miguel. Miguel, pues un soñador, ¿no? Un eterno estudiante a veces, ¿no? Amante de la odontología. Hoy comentaba con mi esposa que me encanta lo que hago, me apasiona, me emociono trabajar con mis manos, lo que mis ojos ven, ¿no? Hasta los olores y los ruidos que percibo. Alguien que le gusta servir y aprender siempre de los demás. Ese es el Miguelón. Perfecto. ¿Y dónde tienes tu clínica, Doc? Está ubicada en Francisco y Madero, Coahuila, aquí a 30 kilómetros de Torreón. Ahí está ubicada, ya tenemos 13 años laborando. Este mes de marzo estamos cumpliendo 13 años que iniciamos ahí en Francisco y Madero. Y en Torreón también trabajamos. Aquí en Torreón también tenemos una cliniquita, un consultorio donde nos desempeñamos. Y algunas veces, también como ortodoncista que soy, aquí mismo en Torreón también, es donde trabajamos y nos encuentras aquí, hermanito. Bueno, Ok, pues entonces ya ustedes saben, si les queda cerca Torreón, tienen algún paciente que ocupe Full Arch, ahí pueden trabajar con el buen de Miguelón en toda la rehabilitación de implantes de ortodoncia, como él nos lo menciona. pues vamos a entrar un poquito en el tema. Vamos a decirte Miguel, Miguelón, doctor Miguel. Entonces, por la confianza que tenemos. Primero, el primero es cómo yo identificar que mi paciente es candidato para un full arch. O vamos a empezar por lo más básico, ¿qué es un full arch? Gracias, amigo. Pues un full arch es otro recurso con el que contamos los dentistas. Es un arco completo, un recurso para regresarle la función y la estética a pacientes completamente desdentados, o sea, sin dientes, o pacientes que todavía tienen dientes, órganos dentarios, pero ya con algún daño, ya sea por caries, enfermedad periodontal o algún padecimiento. Entonces, ese es otro recurso que contamos los dentistas para poder regresar eso completamente en el maxilar superior o en la mandíbula, todos los dientes a un paciente. Ok, perfecto. Hay que agregar aquí un poquito que puede ser implantosoportada, en dado caso que se dentro del paciente, si hay algunas piezas que todavía están en buen estado, puede ser con prótesis removible o con prótesis fija. El día de hoy nos vamos a desarrollar un poquito más hacia los implantes dentales. Y entonces de ahí nos vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo identificar yo que mi paciente es candidato? Pues como mencioné, ¿no? Primero que llega ahí, a veces llega el paciente desdentado con la enfermedad grave. Ese paciente puede ser candidato junto con los estudios radiológicos que hacemos, los estudios de laboratorio y la historia clínica, ¿no? Todo eso se va armando, todo el bloque, todo el diagnóstico, todo, para saber si nuestro paciente es candidato. Porque a veces pasa algo, Roger, y lo vas a ver, que el paciente tiene todo, hasta los recursos,
y no hay tanto huesito, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo a veces más invasivo. O a veces sí hay huesitos, sí está todo clínicamente, pero no hay los recursos, que también no es algo barato. Un arco total, un full arch, implanto soportado, ya sea fijo o removible. Entonces, esos son factores que vamos a ir tomando en cuenta. Fíjate que ahorita vamos a hablar precisamente de eso, Miguel, de cuánto sale un full arch, pero cuánta razón tienes. ¿Cuánta gente quisiera una prótesis fija, pero desgraciadamente no se puede por las condiciones fisiológicas que bien acabas de mencionar? Y quien puede hacérselo muchas veces no tiene los recursos, exactamente. Esa es una ley Pasa. que tenemos. Oye, pero también algo importante es que quieren prótesis fijas, implantes soportadas, pero a veces el labio o la estética no permite, porque he tenido casos y conforme platiquemos se va a dar, se quieren ver, sobre todo las mujeres trompuditas, quieren ver el labio. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a ver las expectativas que el paciente tiene y saber si las podemos satisfacer y superar. Yo me quedo corto, ¿eh? Yo normalmente mis expectativas las dejo así bajita, pero siempre con la intención de superarlas por mucho, ¿no? Fíjate que me recuerda a lo que hablábamos anteriormente, una plática que tuvimos anterior nosotros, que hablábamos de la parte psicológica del paciente, ¿no, Roger? Que mencionabas tú, ser muy claros con las expectativas del paciente y la parte psicológica es clave en la planeación del Full Arch. Sí, prácticamente esto lo vi también en una conferencia del doctor Ramón Gómez Meda, que él comentaba que pues realmente nos funciona ponerle algún material como el hueso para generar más hueso. Hay muchas técnicas, el implante tiene mucha tecnología que se puede integrar, pero si el paciente está en un mal momento psicológicamente, pues así le hagas el mejor, la mejor arco total, él nunca va a estar satisfecho. Y va a ser un paciente que te va a generar muchos problemas en cuanto a desgaste emocional también para ti, porque te va a estar hablando, te va a estar pues generando preguntas donde tú tal vez piensas que todo es bueno. Entonces, esa es una cosa que tenemos que valorar también. Oye, y parece que llegan conmigo y así me han dicho, doctor, porque yo veo pues ya mucho paciente ya de 68, hasta 75 años, 78. Entonces me han dicho, mira, así me han dicho, con que me duren 5 años mis prótesis, todo bien, me doy por satisfecho. Pero resulta que ya las haces, no, y quieren más, pues ya se vieron bonitos, ya vieron que funcionó. Entonces de repente otra llega un paciente y me dice, oiga, ¿qué onda? Más blanquitos, ¿no? Y más larguitos. Y empiezan los pacientes y bueno, pues si se puede adelante, ¿no? Parece que hace pruebas antes también para, pues como hablamos de expectativas, ¿no? Superarlas lo más que se pueda. Fíjate que ahorita que comentas eso, justamente acabo de entregar la semana pasada a un paciente una sobredentadura con sistema locator. Y les voy a compartir las fotos a mi paciente cuando le hacía prueba de rodillos, porque ahorita vamos a platicar de esto, que dentro de la planeación es bien importante que tengamos el dominio de una prótesis total para poder hacer un arco, ¿no? Hacer las placas base, pruebas de rodillos, la dimensión vertical. Todo lo que hacemos para hacer una prótesis convencional son los mismos pasos que vamos a necesitar para el full arch. Ahorita, Roger, nos vas a hablar un poquito de eso. Mi paciente clase 3 prógnata. Ahí está. ¿Qué expectativas tiene? No, pues con que pueda comer, con que pueda masticar. Y ahorita ya que le entregué sus provisionales, me decía, no, doctor, me siento un poco trompudito, que acá, y vemos las fotos del antes, de cuando llegan los pacientes y cómo están ahorita, te quedas, no inventes, compadre, cambiaste demasiado y tú, como tú dices, todavía te empiezan a decir que el color del diente, que la forma del diente, ahora sí se empiezan a involucrar y se emocionan más. Y pues Emoción. yo creo que también es bueno, ¿no? Es Sí, padre eso, que total, el es parte de paciente, planeación. Y al exacto, final, como yo siempre les comento, sí me importa su opinión hasta donde biomecánicamente no y intervenga. finalmente no intervenga con mi trabajo. Eh. ¿Ok? Algo que también hay que comentar, Doc, por ejemplo, contraindicaciones. ¿A quién no le pudiéramos poner un full arch? Y anotarlo con rojo, amarillo, donde no se nos olvide. Pacientes medicados con bifosfonato que tienen, digamos, osteoporosis y están tratando esta osteoporosis.
y algunas pacientes femeninas que hasta para tratarla los síntomas de la menopausia, premenopausia, les dan difosfonatos. Mucho cuidado. Y por ahí andan otros medicamentos. Acaba de ver una publicación de un querido maestro aquí en Torreón que creo que se llama Osopam, el otro medicamento. No sé si lo mencioné bien. Oye, produce, o sea, cuando uno hace intervenciones quirúrgicas y los niveles muy elevados de estos medicamentos, se ha registrado casos de una osteonecrosis, problemas para cicatrizar muy, muy tristes, ¿eh? Y otra cosa que han mencionado mucho, si perdió sus dientes por descuido, por mala higiene, oye, los implantes se van a perder, ¿eh? O sea, hay que hacer un buen diseño protésico, una buena planeación quirúrgica, pero si no hay buena higiene, hay problemas ahí. Hay que considerarlo mucho. Yo creo Ok, que entonces todas, como resumen en el primer apartado que sería qué paciente sería indicado, sería hacerle una buena historia clínica, descartar algún problema sistémico, algún problema con medicamentos y un examen intraoral y extraoral, una buena anamnesis, donde veamos lo que acaba de comentar el doctor, que por qué perdió sus dientes. ¿Y qué le va a hacer pensar al paciente, hacérselo saber en sus expectativas, que si perdió un diente, no va a perder un implante? Entonces, como muchas veces también se le comenta, le digo, oye, es que si el diente tiene mecanismos de protección, el implante no. Entonces, ante una bacteria, el implante no se va a poder defender. Entonces, cuestión que el diente hasta cierto punto sí puede. Entonces, va a ser eso para ver y el otro que nos va a marcar el tipo de planeación y el tipo de cirugía que vamos a hacer, pues va a ser un análisis radiográfico o con tomografía, principalmente que es el gold standard, ya el que vamos a manejar para cerrar este apartado. ¿Qué piensan? Oye, se me vino a la mente, o sea, el Full Arch, sí, el arco completo, esa técnica, ese procedimiento muy invasivo, tomar en cuenta todo lo que has mencionado, pero también cuando ya tienes todo así abierto para trabajar, es un lienzo blanco. Así nos me dijo el doctor Mondragón una vez en Ross. Porque le digo, oye, a mí se me facilita mucho un Full Arch a veces, normalmente. Dice, es un lienzo en blanco para que trabajes y te expreses ahí, hermano. Entonces, una chulada este procedimiento, ¿eh? Sí, sí, total, y es de los más complejos porque tienes que tener conocimientos de oclusión, de periodoncia, de implantología, de prótesis total, de prostodoncia. Entonces también sí es de lo más complejo en cuanto a odontología restauradora, rehabilitación oral y prótesis de implantes. Ahora increíble. vamos a ¿qué sería la planeación? ¿Cuál sería la siguiente planeación, Doc? Después de que ya hiciste todo tu evaluación inicial, ya tienes por qué comenzamos. Bueno, ya contesto esa parte que mencionaba de historia clínica y todo eso. Yo ya me voy también al análisis de los modelos, ¿no? Mencionaba la vez pasada articularlos y ver qué tenemos, la dimensión vertical, muy importante, y luego ya pasar al diagnóstico a través del CONVI, la planeación quirúrgica, también ver todo eso. Siempre partiendo de la parte protésica a la quirúrgica, así es como trabajamos, porque hay que considerar dónde van a emerger las chimeneas, el número de implantes, y a veces son maxilares ya muy atrofiados, que solo encuentras huesitos más o menos en buena cantidad antes del seno, posteriores, entonces vas a analizar dónde va a trabajar, el número de implantes, todo eso hay que considerarlo, planear esa parte quirúrgica, protésica, quirúrgica, y ya ejecutarlo. Ok, yo pienso que igual una buena relación interarcada, en esto nos podemos meter en muchas discrepancias, que si digital, que si analógico, como quieran, pero que tengan bien su relación interarcada, donde una buena dimensión vertical, los músculos estén en salud y de ahí partimos todo, de ahí vamos a sacar la posición de los dientes, de los incisivos, todo lo que viene que decía el doctor Luis de totalmente de prótesis total. Y ahí es donde el paciente también se va a dar la expectativa. Incluso hay veces que cuando en casos muy complejos, yo les recomiendo
trabajar primero la prótesis total. Y la prótesis total te va a decir qué tipo de barra, qué tipo de si va a ser sobre dentadura, si va a ser fija, si todo eso te lo va a decir la prótesis total. Hay pacientes que le digo, no, es que primero necesito hacerte un diagnóstico mediante una prótesis total y después de ahí vamos a ver qué tipo de barra es. Entonces, ese espacio también es un poco complicado porque el paciente, o sea, no sabes qué me vas a hacer. Entonces, tenemos que manejarlo con pincitas para hacerlo entender al paciente de que lo que queremos, al contrario, sabemos qué queremos hacer, nada más que el que nos va a dar una información como si fuera un encerado diagnóstico, pues es la prótesis total. Oye, y te digo, muy importante esto que tú estás diciendo. Yo la mayoría los manejo con prótesis total, pero si todavía tengo dimensión vertical, si todavía hay dientitos, si todavía hay dónde tomar puntos de referencia, ahí hago encerados y te digo, empiezas a planear el tipo de prótesis que vas a poner, ¿no? Como bien mencionas, si vas a dejar una prótesis fija con su diente normal o si va a llevar, se va a hacer más largo, si va a llevar encía, de ahí lo vamos considerando. Y se empieza a facilitar ahí un poquito el diagnóstico también. Sí, fíjate, lo que menciona Miguel también es algo que yo tiendo a practicar. Si el paciente todavía tiene oclusión, que alcanza a morder dientitos arriba, abajo, a lo mejor con movilidad que se van a perder, pero sirven bastante. Ya no batallas tanto para sacar la dimensión vertical. Y hablamos de dimensión vertical, súper importante en el Full Arch, la dimensión vertical, porque nos va a arrojar, si al paciente le podemos hacer la PF1, la PF2, la famosa PF3, que ahorita te vamos a preguntar, Miguel, de eso. Entonces, sí, como tú lo mencionas, aprovechar esos pequeños dientes, perdón, esas pequeñas ayudas que nos brindan los dientes que les quedan a los pacientes. Y ya cuando de plano no hay nada, pues ahora sí irnos directamente a lo que tú mencionas, Roger, hacer las plaquitas totales y de ahí darle, caminar. Oye, y me encanta cuando me han llegado casos pues que tienen todavía esos puntos de referencia, hago el encerado, hago los provisionales, pongo los implantes, le pongo los provisionales, se ve tan bonito y desde ahí comienzas a trabajar los tejidos para dejar una PF1, una prótesis fija y estética. Su cenit, todo bonito, me gusta y se facilita mucho. Cuando ya son totalmente desdentados, pues hago la prosto. Y ahí ya me guío para todo lo demás. Y para mí lo más complicado es cuando tienen todavía oclusión, pero tienen una oclusión mala, que a lo mejor Uh, tienen una mordida cruzada, prógnatas, sí, cuando traen un despapalle y oclusal, muchas veces es mejor volar dientes y tú rehabilitas con la prótesis total. No sé si coincidas. sí. Yo, o sea, en el momento que articulas que mencionabas al principio, hacemos eso. Y ya planeas y todo, y ves los espacios. Muy importante ese espacio interprotésico, intermaxilar, para ir decidiendo qué prótesis vamos a poner. Entonces, resumiendo, y yo creo que todos coincidimos, dentro de la planeación lo más importante viene siendo lo protésico. Y la prótesis nos va a dar la llave de cómo vamos a rehabilitar. Coincido, me gusta eso. Sí, total, total. Entonces ahora ya que tenemos aceptado por el paciente, también una recomendación, si tu paciente todavía no le pones implantes y todavía no te acepta la prótesis total o el encerado, pues también aguas, porque ahí ya es la primera alerta roja de que el paciente te va a generar problemas en cuanto a expectativas, en cuanto a todo esto, porque también es algo que es muy estresante para una clínica tener un paciente disconforme. Entonces, pues es una parte muy esencial, como les decimos, analógico o digital, como lo quieran hacer, pero hay que hacerlo. Una buena relación interarcada y un buen diagnóstico y con eso lo damos. Entonces, ya tenemos esa parte, el paciente nos aceptó todo, ya tengo yo mi prototipo, mis provisionales. ¿Qué sigue, Doc? Pues ya aparte de antes de todo eso, ya haber recibido el 50% de perdido. Vamos, si quieren, de una vez hablamos de costos. ¿Cuál sería, vamos a decir, un promedio o de qué precio a qué precio pudiera ser? Bueno, a ver, yo creo que primero
hablemos un poquito, porque si vamos a hablar de costos, los tres vamos a coincidir que es muy variable dependiendo del material con el que lo vayamos a rehabilitar. Entonces, ya hicimos la parte protésica. La parte protésica nos va a marcar más o menos, bueno, no más o menos, nos va a marcar cómo vamos a rehabilitar. Entonces, hablemos un poquito, entre paréntesis. A ver, Roger, platícanos, ¿cuáles son los materiales para rehabilitar un full arch? Bueno, eh, tenemos en cuanto a materiales, puede ser desde un acrílico simple, que es lo que vamos a usar de provisional, circonio, una barra de circonio monolítico, una barra cubierta con acrílico y dientes de acrílico o resina, que es como lo más común conocida como híbrida. La También híbrida. tenemos una barra de PIC cubierta con coronas monolíticas, ya sea de silicato de litio, que es como la combinación, y con resina rosa. Tenemos desde un metal porcelana, te puede funcionar, y un circonio monolítico, pero reforzado mediante una estructura de titanio para que no se rompa. Esas serían algunas de las opciones que tenemos y obviamente todas las sobredentaduras que hay en ese, hay mucho más variedad. Entonces, en cuanto a los aditamentos, pero eso es todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance como materiales. Pues muy bien, entonces cerremos este paréntesis y ahora sí, vamos a hablar un poquito de costos. Vamos a imaginar que vamos a hacer un full arch con una barra, una híbrida, que es de las más comunes. ¿Cómo en cuánto anda más o menos, Miguel? El costo. Bueno, algo que también hay que considerar, o los materiales, la región donde estás trabajando, hay quien lo puede considerar, y el doctor que lo está operando, porque pues también hay quien ya opera y cobra. Entonces, pero el precio que más o menos oscila es de 90,000 pesos a 150,000 pesos. Es el promedio que oscila Por eso. arcada. Sí, por arcada. Y hay quien puede decir, y me lo han dicho, es que está muy económico, porque yo cobro, no, no, da pura prótesis, ¿cuánto no cuesta algunas veces? Digo, pues No, es lo dilo, que yo, dilo para que se den una idea, porque si ¿no? hay doctores que cobran. Oye, vi un presupuesto de un full arch bimaxilar arriba del 1,000,000 de pesos. Y todo súper explicado, cada procedimiento, todo muy bien. Y yo me quedé, porque yo un full arch así completo, pues normalmente lo cobro $15,000, ¿no? 300,000 pesos. Es lo que yo cobro en Full Arch. Y con 6 implantes normalmente. Yo no cobro por implante, yo es por procedimiento. Entonces, ya sea que sea de circonio, que sea híbrida, que sea con PIC, y unos que estoy haciendo ahorita en mi laboratorio de metal porcelana, yo es parejo. Yo es parejo, la verdad. Entonces, yo ya incluyo a veces, pues, lo que es el hueso, membranas, todo. Y me han dicho amistades, es que es muy económico. ¿Cómo le haces? Por eso operas tantos arcos, me dicen. Digo, bueno, es un precio que en los costos me sale súper bien y me siento muy satisfecho. Y los pacientes que yo veo, pues, no la mayoría los puede pagar, ¿no? Pero sí, sí bastantes, ¿no? No, y fíjate que acabas de decir algo, y Miguel les acaba de dar un tip, no sé si lo habrán agarrado. Nosotros empezamos hablando de materiales y dijimos, partiendo de los materiales, costos. Ojo, no esto quiere decir que es el costo que tú le vas a vender al paciente. Miguel nos acaba de decir algo súper importante. Utilicemos el material que utilicemos, es el mismo trabajo, es la misma friega, son las mismas noches de desvelo, las mismas preocupaciones, las mismas citas. Entonces, en realidad, lo que Miguel hace es perfecto. Tú tienes tu costo y no importa cómo lo rehabilites, con qué materiales lo rehabilites. Eso es para ti, para que tú saques tus costos, tus utilidades, tú te apoye financieramente en tu economía, en tu consultorio, pero eso no lo involucren con el paciente. Eso es completamente independiente y es algo que yo también lo manejo con algo básico como una prótesis fija. No importa si te la hago de circonio, de silicato, de metal porcelana, es la misma friega, es el mismo trabajo. Entonces hay que cobrarlas igual y luego a veces cometemos ese error de que no, te la voy a dejar más barata porque es híbrida, porque no lleva un arco de metal. No, y si fuera arco de metal te la voy a dar más caro. No malacostumbremos a los pacientes a eso. Es un full arch
y un fular sale en tanto, yo como especialista me hago responsable, sabré qué material te pongo para que tenga durabilidad y funcionabilidad. Entonces, acabas de tocar un tema bien, bien importante. Y se vale, Exacto. amigo. Si el doctor está acostumbrado a trabajar así, se vale. Y si sus pacientes lo maneja, pues se vale, ¿no? Ya uno conforme la marcha, el compromiso, porque el compromiso, mira, yo le digo a mis pacientes, el compromiso no es por un año, ni por 5, ni por 10. O sea, a lo mejor es un error lo que yo hago, pero les digo, es de por vida, porque mis pacientes ya son muy grandes. Entonces yo estoy al pendiente de ellos, cada tantos meses el asistente la llama, ¿cómo anda? Hay que venir a su mantenimiento, que es otro tema, a su cita de seguimiento, checar oclusión, checar que la perimplantitis, o sea, checar todo. Entonces, mi paciente viene y mi compromiso con ellos es mucho, mucho tiempo mientras sigan viniendo, ¿verdad? Y obviamente se cobra esa consulta. Sí, entonces, obviamente como resumen de esta parte, pues la selección del material y el tipo de prótesis nos lo va a decir nuestro diagnóstico, nuestra historia clínica, si el paciente es apretador, no es apretador, es bruxista, cómo están sus músculos. Toda esa parte nosotros la vamos a hacer como un diagnóstico y como dice Anton, pues realmente eh, si se lo hacemos con metal, porcelana, nada más que le funcione. El paciente realmente no se va, que yo pienso que ahorita es uno de los errores que tenemos en cuanto vamos a decirlo así, tendencias, que quiero seguirme sobre una tendencia de que se está dando un tipo de prótesis y que son muy buenas prótesis en el paciente indicado. Pero si puedes tener el mejor material que de última generación, pero en un paciente mal indicada y que el paciente no sea candidato, va a fracasar. Entonces, y ese conocimiento, ¿quién lo tiene? Lo tenemos nosotros, y eso es por parte de lo que el paciente está contigo, por ese conocimiento y por esa solución que le vas a dar a su problema. Oye, hermano, y algo muy importante en cuanto, pues ya es que los materiales o biomateriales que usamos, mucha variedad, es la estabilidad oclusal. Total. O sea, me recuerdo tanto a nuestro querido maestro Ian Morelia que nos hablaba tanto de la estabilidad oclusal. Así le metes lo que le metas, te lo truena. O hay problemas. Pero con estabilidad oclusal, mira, ahí se queda. Yo he puesto provisionales de acrílico rápido que puede ser en una PF1, o sea, una prótesis que parece muy natural. Los he dejado varios meses, los he dejado sin fractura, sin problema, mira, sin bronca. Entonces, la estabilidad oclusal. Bueno, pero es que todo eso es trampa, Miguel. Tú primero fuiste ortodoncista. No lo había Totalmente. considerado. Sí, mira, en cuanto a los materiales, no más por meternos un poquito a un tema rapidito, los materiales, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho es el módulo de elasticidad de los materiales. Que ese módulo de elasticidad es lo que te puede ayudar o te puede perjudicar en cuanto a se te fracture. O sea, por ejemplo, un material muy rígido se te puede fracturar por su módulo de elasticidad, pero es muy resistente. Y por ejemplo, el acrílico tiene un módulo de elasticidad muy amplio, pero no es tan resistente. ¿Qué es lo que lo hace resistente? Una buena estabilidad oclusal, que no pongas un contacto prematuro. Entonces, eh, por dar un ejemplo de cómo es un acrílico que tú puedes decir, es que es un acrílico rápido, no tiene resistencia, no, no tiene resistencia, como lo tiene una circonia, pero quizá con una buena estabilidad oclusal funcionando bien, la va a tener. Sin ningún problema nos va a cumplir esa función. Oye, hermano, y luego una prótesis híbrida con acrílico y sus dientes de resina y todo así súper pulidita, que no lo dejes con silla de montar, ¿no? Que no sea nada de retentivo y todo. Es una muy buena opción. Es una muy buena opción para rehabilitar una prótesis en un paciente que ha perdido con un maxilar muy atrofiado. Es maravillosa y es muy económica de hacer, no me vas a negar. En mi laboratorio la diseñamos, la hacemos rapidísimo, o sea, y jala re bien. Y en caso que te bote un diente o algo que pasara, que me llegó a Reparas. pasar, pues lo repara rapidísimo. Eso es bien importante lo que acabas de decir, que el material que selecciones, por si algo llegara a ocurrir, se pueda reparar. Oye, me Exactamente. acordé una vez que un narco en circonio se me fracturó superior. No, no lloré. Lloré, hablé con el laboratorio, y sí, lo volvimos a fresar y todo, ya vimos que falló, o sea, ya vimos.
y hasta la fecha tiene años ahí sin problema, ¿no? Ahí es donde la estabilidad oclusal ahí es muy importante. Oye, y no sé si recuerdan que antes le teníamos mucho miedo o se hablaba de no poner materiales tan rígidos Sí, sí. por el peso y el daño que puede tener al huesito, algo tan rígido, que ese muro de elasticidad no sea pues tan amplio, por mencionarlo así. Y te acuerdas lo que nos dijeron ahí en Ross, un maestro bien famoso. Pues yo no he visto que nadie se vaya de boca por el peso de las prótesis, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas? Me lo dijo a mí. Pero hay que considerar todos esos detalles, ¿eh? Sí, también, por ejemplo, en ¿Te cuanto a los acordaste? costos, en cuanto a los costos, también en la parte, fíjense, por ejemplo, metiéndonos un poquito en lo digital, un circonio, pues, en teoría debe ser más barato, porque es algo maquinado, es algo que diseñas. No digo que no tenga horas de trabajo, las tiene, pero por ejemplo, un metal porcelana tiene demasiado trabajo. Si tú quieres, puede ser el proceso es más largo, puede llegar a que en el proceso algo le quite un poquito de que sea tan exacto como lo es el circonio. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el circonio, como te cuesta una la nota la fresadora, te cuesta una la nota tener todo, pues te encarece, Claro, que claro. realmente no debería de ser así como les platico. ¿Por qué? Porque realmente lo caro es lo artesanal. El que alguien te haga todo a mano, eso debería ser lo caro. Y creo que por ese lado estamos un poquito inversos y no lo hemos sabido aprovechar porque, por ejemplo, si tú haces un full arch de circonia, pues es algo como tú fácilmente lo puedes replicar. Y algo que haces manualmente no lo puedes replicar. Hay veces que me toca a mí meterme al laboratorio y se fracturó una carilla, se fracturó, hay que reparar algo, y dices, ¿qué lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Dónde le metí la porcelana? ¿Dónde le metí los efectos? Entonces, esa es una ventaja que tiene el circonio. Pero si alguien quiere algo demasiado estético, algo demasiado bien hecho, te vas a ir a estratificarle ciertas áreas. Obviamente todo lo funcional te vas a ir con monolítico y las áreas estéticas pues las vas a poner estratificadas o de alguna otra forma para que sea más estético, y eso sí te puede llegar a elevar el precio. En un paciente con altas expectativas que quiere super guau, ok. También nosotros saber los límites de nuestros laboratorios. ¿Sabes qué? Mi laboratorio llega hasta aquí. El mero bueno para hacer esto es fulano de tal, pero también que el paciente entienda que ese fulano de tal te va a tener un tiempo de espera de 2, 3 meses. No va a ser como, "Ya, órale, ten y para el lunes lo tengo". Y eso, hacérselo saber al paciente. Y si el paciente lo quiere, sin ningún problema, se hace un prototipo PMMA, se queda puesto en boca en lo que se trabaja la otra parte. Entonces, entenderlo de esa forma y hacérselos saber al paciente, más que nada. Oye, he escuchado de laboratorios que un flash, un arco total superior, 200,000 pesos de laboratorio. Así nomás. Ahí nomás quedó, dicen, ¿no? Una lanita. No, y esos son los que andan cobrando sobre 800, 1.200.000 todo Esos el son. full arch. Entonces, sí, son casos muy estéticos. Por ejemplo, el tema aquí es el por qué varios elegimos la híbrida. Entonces, obviamente cuando el paciente sea candidato, no lo vamos a meter por meter y no vamos a desgastar hueso por desgastar para meter una híbrida. Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, eh, por la facilidad de repararlo y por lo que yo siempre les comento, que mira, una reparación en esta te puede salir en tanto, y una reparación en circonia, pues va a ser repetirla, no va a haber más. Nomás. Lo bueno que ya Ok. está archivado ahí guardado todo. Exactamente. Ahora, una metal porcelana, una reparación, la puedes quitar, descontaminar, descementar, meterla a trabajar en el horno, pero si algo del procedimiento estuvo mal, te va a empezar a salir burbujas, se va a empezar a despegar y es todo un Y tema, es volver a hacerla de nuevo. prácticamente. Volver a hacerlo. Entonces, eso tenerlo en cuenta nosotros como prostodoncistas, el decir, ¿sabes qué? Pues tengo que tomar en cuenta también de que esto va a fallar. Siempre pensar en que algo va a fallar y cómo lo voy a poder reparar más rápido yo. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Ok, entonces necesito
por ejemplo, una metal porcelana, la desatornillo, le tengo que poner un provisional al paciente, la tengo que mandar a reparar, en no sé, X cantidad de días me va a regresar y ver qué tal. Ok, que quedó alta, volverla a ajustar, si tú tienes para pulirlo, hacer todo, qué bien, pero si no, regresarla. Entonces, es todo un tema, es Donde, todo un tema. Igual el circonio es todo un tema también, que las áreas queden bien pulidas. Algo ahorita ya para entrar a lo quirúrgico, o igual ahorita cerramos un poquito lo de prótesis y ahorita vamos a abrir, hablamos un poquito de lo quirúrgico. Les doy un ejemplo yo siempre a mis dentistas y a mis pacientes. Bueno, esto es más para mis dentistas, porque también tenemos un laboratorio. Entonces, donde les digo es que es bien importante que tú me regreses a pulir una circonia. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, Doc, le di con la más fina, ok, tú hiciste pequeñas grietas que al final del día el ejemplo que yo les doy es este, le digo, todos conocemos la tierra, la piedra como roja, la tierra que luego está como roja en jardines. Les digo yo, ¿tú a qué le tienes más miedo? ¿A ese tipo de piedra o a un metal pulido para que te desgaste el zapato? No, pues a la piedra. Pues sí, la piedra no está pulida, el metal es mucho más fuerte, pero está pulido, no te va a desgastar nada. Entonces, por eso es importante que tú hagas una prueba, la toques, hagas lo que tengas que hacer y me la regreses para yo pulirla. Yo pulirla, te la hago la terminación bien como debe ser y ya queda el paciente en una superficie pulida. Eso hablando en circonia, hablando en cerámica es lo mismo y muy importante en una prótesis híbrida, que no toquen el diente, no desgastes el diente, porque si seas tricapa, de las capas que tú quieras, la capa más resistente es la última, porque es la que va a resistir y va a tener todas las propiedades de resistencia del diente, y si tú lo desgastas, Te llevaste. te llevaste vale. esa capa. Entonces, por eso es muy importante la prueba en cera. Nada más como para dejarlo esto como en cuanto a ajuste, le haces tú tu prueba en cera, mueves los dientes, haces lo que tienes que tener. Y volviendo al tema, tienes que tener manitas para hacer todo eso y conocimiento y las herramientas adecuadas, porque no es así como que se la manda al técnico. Y lo que platicábamos que es una prótesis de las que más te requiere conocimiento, porque tienes que saber de prótesis total, tienes que saber todo este tipo. Doc, es que este diente está un poquito muy agudo. Ok, pues debiste elegir otro tipo de diente. Un punto que se nos está olvidando, que es muy importante en la planeación y en el diagnóstico, es la línea de transición. Que la línea de transición es cuando el paciente sonríe, nos va a mostrar la transición entre la prótesis y la encía, sí o no. Y ahí es como decía Miguelón, es un lienzo en blanco. ¿Por qué? Porque si es una híbrida, la híbrida por lo regular te va a cubrir esa parte. En un PF1, un PF2 es donde se complica la parte estética y es donde un poquito nos puede ayudar la cerámica en cuanto a los colores o obviamente un acrílico caracterizado también, una resina caracterizada también con el PIC. Entonces esa parte creo que es importante. Entonces ya cerramos la parte protésica, la elección y vamos a entrar al fuerte de nuestro invitado el día de hoy, que es la parte quirúrgica. Fíjate, nada más algo curioso, no es que cerremos la parte protésica, estamos cerrando la planeación. Ya La falta planeación, la parte exactamente, quirúrgica estamos y la parte cerrando la planeación, protésica. ¿ok? Pues a ver, Oye, Cerrando, y cuéntame. luego, espérame, la parte quirúrgica regresas a la protésica, con esta línea de transmisión, ¿eh? De transición, perdón. sí. De regresas, vamos a regresar un poquito. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, a ver, aterrizando en la especialidad de nuestro invitado, amigo, cuéntanos, ¿cómo es el proceso quirúrgico de un full arch? Amigo, es arte, es pasión, es estrés, es adrenalina, es todo. Yo duro 4 horas, tristemente, 3 horas y media en ese proceso. Ya le bajé media hora desde que opero hasta que ya le hago la carga y saco fotos y todo. Son muchos detalles que hay que considerar. Obviamente ya está todo el diagnóstico, toda la planeación, la prótesis lista. Ahora, la anestésico, la técnica anestésica y todo que vas a tener, porque un día platicando con el doctor Gómez Meda, defendiendo en Monterrey mucho, estuvimos ahí, que hay que sedar al paciente y sedar, y él dice, yo no lo cedo.
Yo uso anestesia y trabajo rápido y vámonos. Y los doctores, su argumento, no, que la sedación, todos me agradecen, ya es cada quien. Pero muchas cosas a considerar es desde tus asistentes, amigo. Lo platicamos la última vez. O sea, yo la semana pasada que operé, el tener 3 asistentes de perdido facilita como no te imaginas. Una para radiografías, otra para estarte ahí deteniendo, moviendo la lengua, aspirando, haciendo algo. Te sirve. Otra que está acá pasándote material y otra para lo que se necesite. A ver quién toca, qué llegó, qué, o sea, no falta. La iluminación hay que considerarla. Y luego mencionábamos los rayos X, a lo mejor algo muy básico. Pero los rayos X, a mí los de tripié que tengo, es molesto, a veces estar moviendo es algo molestillo y a veces los demás no, pues, se facilitan, ¿no? Entonces son muchos factores que vamos tomando en cuenta a la hora de operar. Hasta Ok. la cantidad de hojas que vas a tener ahí para la incisión y el mango de bisturí, o sea, son detalles que a lo mejor un experto va a decir, ay, ¿eso qué? Sí, a mí mi práctica me ha facilitado prepararme con tiempo toda esa parte. También la parte que comentábamos es tener tu mesa de trabajo, donde muchas veces es acomodo todo el material que voy a necesitar en cuanto a implantes, tener un stock de implantes por si uno más corto, uno más largo, uno más ancho, que algo falle, tenerlo ahí. Y la parte también, si va a ser carga inmediata, tener todos los aditamentos ahí también presentes. Entonces, ese es algo de lo que pudiera agregar de la vez pasada que comentamos. Entonces, ¿qué más? Para ti, ¿cuál sería como algo de lo más importante en cuanto en cuanto a cuando entramos a la cirugía? Tu temple, porque, por ejemplo, un maxilar superior, un maxilar, desde la incisión, el desprendimiento, unos muy, muy buenos levantadores de periósteo, ¿no? Unos muy buenos, muy bonito. Y desde ahí, pues a veces puede ser impresionante ver todo el arco, y más si está todo atrófico, todo atrofiado, pues se ve todo picudo, así sin forma, todo feo. Entonces, ese temple, esa paciencia que tengas, y algo que hay que considerar también es, tú me mencionaste el stock. A lo mejor hay quien dice, oye, pues estoy empezando, nada más pedir los 8 implantes o los 6 o no sé. No, sí, para mí sí es muy importante. ¿Por qué? Porque algunas veces sí quitamos un caninito, un molar y mira, yo todavía en lo digital, a través de guías, a través todavía yo no he operado así. Yo todavía todo lo hago a mano alzada. Todo, todavía. Sí hago las pequeñas guías, pero a través de la prótesis, ¿no? De acrílico, o un acetato. Pero a veces se viene la tabla vestibular, ¿eh? Por más cuidadoso que eres, aparte a la hora de quirúrgica, pues hay que mover poquito el implante de angulación o cambiar el grosor. Entonces a mí es algo muy importante a considerar. O también es válido, ¿por qué no decirlo? Hay que salvar el implante, que tú lo tenías diseñado en cierta angulación, pero si lo pones así, tú mismo sabes que se va a perder. Entonces hay que salvar el implante, hay que salvar la posición y hay que cambiar la angulación. Oye, y retomando un poquito de todo lo que acabas de comentar, las asistentes, qué buen punto tienes ahí. Gente que esté capacitada en apoyarte, en ayudarte. Es un arte saber aspirar. Muchas veces nos burlamos desde licenciatura de que te toca ser el asistente. Ya está con el celular. Y así estaban mis alumnos en clínica. Qué coraje daba. Pero alguien que te sepa aspirar, que te sepa mover la lengua, Te saca buenísimo. el apuro. Alguien que sepa dónde tienes las cosas en tu consultorio. Súper importante que necesito esto, porque luego muchas veces estás operando en otros consultorios, pides algo y el dentista, dueño del consultorio, solamente él sabe dónde tiene las cosas y es un caos. O sea, que se quita los guantes, a que contaminación cruzada, que mi esposa, pues ustedes saben, es enfermera, no, no inventes, olvídate, hacemos algo así, coscorrón nos No. mete la contaminación cruzada que hacemos. Y lo del colgajo que tú mencionas, súper importante. Desde cómo se hace el colgajo, si desde allí empiezas mal, ya después para cerrar, para afrontar, aguas, aguas, ahí se batalla un poquito. Y aterrizando un poquito en la parte quirúrgica, Miguel, que nos comentas que tú realizas tus tratamientos a mano alzada.
¿Has llegado a utilizar alguna guía, para trabajar semirrígida, o te has apoyado en tus encerados, me imagino? No sé si de repente utilices, los mismos encerados, las prótesis durante el procedimiento, o todo 100% mano alzada, o a ver, cuéntanos. Pues a veces, al principio sí tú eras 100% mano alzada. Conforme ya vas entrando en práctica y vas viendo que las primeras chimeneas salían en vestibular o en puntos que no querías, eso fue hace años antes del posgrado, que hice un diplomado. Entonces ya vas puliéndote. En el sistema NeoArch nos enseña cómo la misma prótesis que hiciste te va dando también la posición de los implantes para dejarla por atrás. Entonces, la prótesis ya te está dando la dimensión vertical, la oclusión y hasta dónde te van a salir. Por eso te decía que íbamos a regresar, dónde van a salir las chimeneas. Y te voy a decir algo, el mismo diente, el mismo alveolo, te va marcando las angulaciones también. Hay que considerar todos esos detalles. Algo muy importante que a mí me pasa bastante en el laboratorio es que quieren algo súper estético y ponen un implante entre el central y el lateral, en medio. Entonces la tronera ya te quedó simplemente en esa zona estética, ya, no, ya la prótesis no, porque no hubo una planeación obviamente previa, ¿verdad? Entonces, arréglame eso, yo, ¿cómo lo arreglamos? Entonces, que cámbiale un pilar, no se puede porque yo necesitaba ese espacio. Estamos hablando de una PF3, lo puedes ¿Sí? medio. Una PF3 más o menos lo puedes, pero una Ujú. PF2, PF1, olvídate de que vas a poder hacer estética en esa área. Entonces, tener mucho cuidado en cuanto a la colocación del implante, que no te quede en medio de dos dientes, En una porque va a papila. ser muy complicado. De preferencia. Te digo, por eso te decía que tomo como referencia el alveolo. ¿Por qué? Porque ya vas viendo desde la prótesis. Si vas a dejar una prótesis PF1 como la conocemos, que son muy estéticas, pues dices tú, aquí los centrales saco una, en los caninos, segundos premolares, segundos molares. O sea, ya haces la distribución pensando en la estética, pensando dónde van a ser las chimeneas. Y tú, para que no pase eso, luego no andas haciendo cosas raras por ahí. Y cuando es una PF3 que lleva bastante encía, pues ahí es un poquito más sencillo, un poquito más donde los vas colocando. Ahí sí te agarras en medio y todo ahí, un poquito más. Entonces, eso también nos lleva muchas veces en cuanto a la planeación protésica, ok, si yo como quirúrgico, o tú como quirúrgico te dicen, oye, es que yo no quiero que pongas en esta posición el implante. Entonces, pues es que aquí es donde hay hueso. Ahí es también donde entra la otra parte de, ok, entonces regenero primero y después pongo los implantes, que es algo muy común, o qué tal, qué quiere mi paciente, qué es lo que yo puedo hacer. Platícanos ahí, sí, con qué, sabemos que a ti te gusta mucho también la técnica Curi, que esa siempre no la resaltabas cada que podías, entonces, primero ves el hueso y ya después, o eres más de los que te vas directamente a lo que ya hay. Fíjate que normalmente me voy en lo que tengo. Te digo, tener Ujú. las expectativas del paciente y lo que tenga antes. Te digo, si ya tenía la dimensión vertical, si ya había dientes, y si veo la manera que con una regeneración vertical, que es muy complejo ese tema, también nos va a llevar horas ya que lo hablemos, y después de eso, los injertos de tejido conectivo o alguna membrana, que simule el tejido conectivo que va a ayudar, ya lo vamos haciendo. Pero yo normalmente es con lo que hay, trabajo, no, normalmente. Igual también va a depender mucho de la parte que te pide el paciente. Si el paciente trae muchas expectativas, ok, no tienes hueso, hay que hacer todo esto, prepararte, hacerte un paciente candidato para que quede todo lo más que se pueda, lo más estético, lo que tú me estás pidiendo. Entonces, ¿qué otra cosa pudieras agregar en cuanto a lo quirúrgico? Cuidar las zonas anatómicas. O sea, las zonas hay zonas que hay que proteger, el dentario, el mentoniano, hay áreas que hay que cuidar. ¿Qué tanto vas a desprender, digamos, un colgajo por lingual en mandíbula, maxilar inferior? Cuida todos esos detalles. Tenemos que ser muy, muy conscientes y también
nuevamente, el diseño protésico, si vas a desgastar, si vas a hacer una reducción ósea, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto? Porque el hueso es algo muy preciado. Ahorita hablábamos de una regeneración con la técnica Curi, hacer un encofrado. O sea, estás buscando regenerar vertical. Pero luego a veces tienes todo el hueso y aplanarlo todo. Pero luego aplanarlo así mucho, mucho, y llevarte 5 o 6 milímetros de hueso que me ha tocado ver, ¿eh? A mí me mueve, me causa problema. Yo prefiero rehabilitar una prótesis en PF1, PF2, que quitar tanto hueso. Hay veces que se requiere por un maxilar atrofiado. Oye, y algo importante, también se vale ya estando ahí cambiar, ¿eh? O sea, a veces uno improvisa. Ya estando ahí, improvisas cómo poner el implante, cómo moverlo. Ahorita dijo Anto, salvar el implante, pues también se vale, ya estamos ahí. Fíjate que tú dijiste algo que me encantó cuando te pregunté, que respondes, es arte, es un arte. Y sí, porque literal es como una obra de teatro, tú ya tienes tu guión, ya tienes tu planeación, ya tienes tu tomografía, ya sabes en qué paso, cómo meter, cómo ponerlo, y a la mera hora te toca improvisar, compadre. A la mera hora resulta que el hueso que tú pensabas que era tipo uno tipo 2 resultó ser tipo 3 tipo 4 o que la infección estaba más grande de lo que te imaginabas y estás quitando tejido granulomatoso, o X o Y ocurre y hay que improvisar, hay que cambiar la angulación y ahora resulta que el multiyunic angulado no es de 17 grados, ahora es de 30 grados. Sí, claro, eso que tú mencionas, tenemos que ser yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser tener la imaginación, Creativo. muy creativos exactamente, porque si no, te sales del guión y resulta que la cirugía ya no es lo que planeaste. Y yo he visto a muchos que se bloquean y ahí quedan, ahí se quedan. Hasta ahí llegó su cirugía. Es parte Y hace también poquito, del equipo, ¿eh? Lo que tú acabas de comentar es cierto, es parte del equipo, el mínimo cuando estés operando, tener a alguien que tenga el conocimiento básico para que te dé una orientada o simplemente te pueda él intervenir. Si a ti te pasa algo, si cualquier cosa, no sé, un ejemplo, que te dio alergia antes de desayunaste, empezaste a operar, te dio alergia y alguien tiene que tener mínimo el conocimiento básico de cerrar, suturar en lo que te atienden a ti. Entonces, por decir algo tan básico. Entonces, igual que platíquenos qué más en cuanto a la cirugía, Miguel. oye, eso que mencionas de la sutura, algo muy básico, pero también a veces haces tus regeneraciones, pones el hueso y la membrana y jalas, no dejar tenso. Y a veces tú dices, ah, chis, pues no dejé tenso el colgajo, lo dejé relajado, y de repente una dehiscencia y se empieza a abrir. Pasa, o sea, tienes que cuidar esos detalles, el tipo de estructura que vas a usar. No, me preguntaba asistente el otro día, ¿usted por qué encarga 4 ceros de nylon monofilamento? Me preguntaba una doctora que me asistió el otro día. ¿O por qué a veces 6 ceros? Monofilamento, nylon. Digo, se pega menos placa dentobacteriana. Y luego hay una que es blanca, no sé si has visto, muy bonita, y es para las fotos, ¿no? Cuando estás preparando una ponencia, hay que lucirse. O normalmente son detalles que hay que considerar también. Sí, Sí, en todo eso eso. tienes mucha razón, o sea, hiciste regeneración y no fijaste la membrana. Uy, ya te pasó. Fíjate que al principio, claro, al principio es como de, hicimos tu regeneración, metes la membranita, suturas, oye, ¿la fijaste? Y ya cerraste, ya pusiste todo y sí, claro, sí, 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 me pasó al principio de que se me fue el avión y no fijé esa membrana. Bendito Dios, funcionó, pegó. Mi noble cuerpo. Sí, la Oye, verdad. y algo también muy importante considerar es que el equipo que está contigo conozca tu mirada. O sea, que con los ojos le digas esto, aquello, pásame esto. O sea, tiene que haber esa conexión ya. No, ¿Y qué lo da? Pues la constancia.
Y Sí, el conocer, el hacer un protocolo, el decir, ok, por ejemplo, al principio anestesiamos, el paciente va a resistir tantos cartuchos, este tipo de anestesia, tener lo que sigue de ahí, vamos a abrir, quiero que tener este tipo de hoja, este bisturí, y ponme este otro tipo de hoja por si se me atora, o dos o tres bisturís más. Voy a levantar con estos instrumentos, que el paciente, que tus asistentes conozcan todos los protocolos para la contaminación cruzada, para no quitar tiempo, para toda esta parte, y que ellos ya sepan en qué paso vas, para que digan, ok, un ejemplo, ya pasé este paso y simplemente esto ya lo puedo retirar. Ya no voy a tenerle un tilichero ahí al doctor. Porque llega un momento en el que tú estás trabajando y de repente volteas a ver y ya tienes una fiesta acá. Que Andas moviendo con el dedo. Y, an- órale. andas buscando las tijeras para suturar y ya no sabes dónde están. sí, sí. Las dejas. Entonces, toda esa parte, y ese es lo que yo les comento ahí en la clínica. Les digo, es que es ponernos el pie en nosotros mismos. Entonces, ya estoy bien y de repente me empiezo a estresar porque no hay yo esto, no hay yo lo otro, ¿dónde está? Entonces, siempre algo claro, que que el operador esté lo más relajado que se pueda. Entonces, ese es algo de lo que nosotros tenemos también que tomar en cuenta. Oye, una muy buena iluminación y si se puede un sistema de succión es muy, muy importante también en esos Igual procedimientos. también, otro tema, lupas, también es totalmente otro tema, magnificación, pero si te da el alcance, pues a todo dar también. A Entonces, ver, nada más. aquí yo quiero generar algo de polémica. A ver, Miren, he tenido la fortuna de que me inviten a Guadalajara. Ahí va a trabajar mucho, mucho doctor americano, mucho canadiense. Y yo creo que el 90% de ellos trabajan con lupas al momento de hacer la cirugía. Y platicando con Maxilos, con Perios, muchos coincidimos en que para hacer full arch no Sí. debes de usar lupas, que tú necesitas una visión tridimensional y bueno, las lupas te sirven para enfocarte muy bien en una zona, pero no sé si ustedes coincidan conmigo, cuando haces un full arch, tú no te puedes enfocar solo en la zona de trabajo. Tienes que estar viendo todo y tridimensionalmente hablando, porque si tú te desubicas, un momento que te desubiques, el implante ya no te quedó así, ya te quedó así, y vienen las complicaciones. Entonces, muchos de los errores que nosotros vemos que cometen los doctores que utilizan lupas es por eso, porque se pierden en el espacio y de repente ya no saben, ah, caray, para dónde era la dirección y toca agarrarles a veces la manita para corregir la angulación. aquí va, El no lo muevas, aquí va, derechito. tema es ahí el campo de visión. Ese es el tema. Entonces, ¿qué te va a generar una buena magnificación, una buena iluminación? Que ya lo dijo el doc. Y el problema es que si vas a elegir unas lupas, tiene que ser un campo de visión que va a ser específico para eso. Entonces, no vas a comprar unas para cirugía, otras para operatoria. Entonces, ese es el tema, por los costos. Pero lo quise mencionar porque obviamente, pues también se tiene que tomar en cuenta. No, y ya habrá amistades, colegas que van a ver el podcast que tienen sus marcas maravillosas, ¿no? Hay una marca muy buena, más de 100,000 pesos en lupa. Excelente, o sea, y lo valen, ¿no? Y lo valen y ellos están muy adiestrados con eso, y excelente. Yo todavía no ocupo, para el Full Arts todavía no, todavía no, todavía no. Ahora, algo que quiero mencionar, lo hablábamos ahorita, o sea, también depende de quién te está operando. Yo sí soy como que muy banda y muy consciente. Ahorita me está acordando de una amiga que trabaja en una tienda de conveniencia, amiga y mamá. O sea, le cobré 60,000 pesos. Es como, con 60,000 pesos puse 4 implantes y rehabilité feliz, feliz de la vida. Y te digo, pasa a veces y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces te digo, hay doctores que pues no, en la vida es la consulta, ¿no? Entonces, ya cada quien. No, mira, yo pienso que por ese lado, metiéndonos al tema de si nosotros los tres nos educamos en licenciatura en una autónoma, en algo público, pues es algo que le puede regresar al país, darle calidad de vida a una persona. Obviamente no es una donación porque te está pagando,
pero le estás dando el acceso a ese tipo de prótesis. Entonces, muchas veces es más fácil quejarnos del gobierno, quejarnos del sistema de salud, cuando tú en tu consultorio, que es una práctica privada, ¿qué estás haciendo socialmente? También, o sea, esa parte también es importante y es muy respetable. O sea, yo también le digo a mis alumnos, no sean canijos, no hay que dejarle todo al gobierno, hay que hacer algo nosotros, mejor en su entorno, mejor en su, pues sí, su entorno, su comunidad, de donde ustedes son. ¿Para qué? Para que simplemente eso les va a generar más trabajo y también, pues, qué padre de que digas, pues, por ejemplo, esta amiga de tu mamá que tú la pudiste ayudar a que coma mejor, a que su sistema digestivo trabaje menos, todas las ventajas que tiene el regresarle la función oral al paciente. Oye, y yo te recordaba algo que también para el Full Arch, pues ya hay doctores que la era digital ya es un presente, ya tienen todos los recursos, todos los medios y unas ponencias maravillosas, pero yo las próximas ponencias que vas a ver que yo doy, pues son análogas. Y alguien me dice, pero ¿cómo vas a hacer eso si estamos en la era digital y todo? Le digo, porque es lo que hay. Y la mayoría de la gente con la que yo hablo es lo que tienen. Entonces los voy a enseñar desde el diagnóstico, la planeación, cómo ejecutarlo y cómo rehabilitarlo de manera analógica, de manera funcional, y de ahí se van a capitalizar pues para pasar al otro tema que ya luego hablaremos a su tiempo. Y volviendo a lo quirúrgico, el paciente tiene que saber desde antes lo que va a pasar antes, durante y después de la cirugía. Y cómo lo vamos a preparar también, o sea, digamos, antibióticos previos, si vas a usar betametasona después, qué colutorios durante y después va a usar. Son factores que hay que tomar en cuenta, porque luego le parecen los hematomas aquí en el cuello y todo, se asustan bastante. Entonces tienen que saber lo que puede haber, incluso las posibles complicaciones, ¿eh? También tiene que saber el paciente todo este detalle. Me enseñó un maestro, lo que se dice antes, pues es conocimiento, ¿no? Lo que se le dice después de que pasaron las cosas, el paciente ya lo va a ver como pretexto, sin duda alguna. Fíjense que una parte importante de esta parte es el consentimiento informado, el explicarle al paciente todo lo malo, no el día que se lo vas a poner, que es un riesgo. Yo siempre se les digo antes, en la cita de valoración, le digo, mire, esto es un full arch, esto es lo que vamos a hacer, esta es la cirugía, esto es lo que usted va a pasar, y se lo digo antes, léalo, y si tiene alguna duda, me dice y se lo checamos. Fíjate que También les digo, vale la pena lo que vamos a hacer, vale la pena. Fíjate que Entonces, los doctores que han trabajado conmigo, saben que yo antes de operar, así sea un implante unitario, simple, me tardo media hora en hablar con el paciente, en leer con ellos el consentimiento informado y en aclarar dudas e inquietudes de último momento. A veces me he llegado a tardar una hora explicándoles, pero les juro que al menos en el corto periodo que llevo en esto de implantes, no he tenido ni un problema. Ni un problema, concientizas al paciente y estás tranquilo, duermes tranquilo. Me ha tocado perder implantes, ¿por qué no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra etapa hemos perdido un implante, más adelante platicaremos de eso, pero tranquilo, duermo tranquilo, porque todo lo explicamos, como tú dices, todo lo que se explica antes, conocimiento. Y con Sabiduría, decían, ¿verdad? sabiduría, concientizar al paciente. Y no después andar haciendo malabares, inventando cosas, a ver cómo le salgo, cómo le saco, para solucionar algo. Oigan, aterrizando a lo que mencionaba Roger hace unos momentos, les quiero confesar algo. En cuestión de hojas de bisturí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, creo que es la número 12 la que es una hoz, corríjanme, si es la 12 me encanta, no sé. Me encanta para trabajar. 15C y la OS son mis favoritas. Y los que trabajan conmigo lo saben. Cuando me asiste mi esposa, tiene primero mi hoja de OS y luego la 15C. Y son pequeños detalles, como ustedes mencionan, que son bien importantes al momento de trabajar. Oigan, entonces, a ver, recapitulando, ya hicimos la planeación,
ya tenemos la parte protésica, sabemos cómo lo vamos a rehabilitar. Ya le explicamos al paciente dudas, complicaciones, hicimos un filtro, de volver a preguntarle por qué no al paciente, esto es bien importante. No sé si lo compartan conmigo. Tú ya tienes la historia clínica, ya tienes todo, pero nunca está de más volverle a preguntar al paciente si es alérgico o si toma algún otro medicamento. Porque me ha tocado que de repente, sí, me enfermé de la diarrea el fin de semana y me tomé tal cosa y oh, ya te tumbaron, porque todos tenemos un esquema favorito de medicamentos para trabajar y es a lo que quería llegar con todo esto. Miguel, platícanos, tú en lo personal, ¿cuál es tu combo de medicamentos en pacientes para Full Arch? ¿Cómo El, los... clá- el clásico, ¿no? El clásico de la mayoría. Normalmente los trato con amoxicilina, con ácido clavulànico de 500 miligramos. Yo empiezo un día antes con la ingesta de perdido. Si los voy a operar en la mañana, normalmente en la tarde, que tomen en la tarde y luego en la noche. Y la amoxi con ácido y de antiinflamatorios, ibuprofeno de 600 miligramos, máximo 800 algunas veces, porque hay personas que su umbral de dolor es muy alto y te lo dicen, doctor, yo, pues no hay tanto lío. Tengo pacientes que con paracetamol han pasado un full arch, otros que se necesitan el ibuprofeno, el ketorolaco sublingual, incluso una inyección a veces de betametasona también intramuscular. Ese es el combo que yo normalmente manejo, normalmente. Y colutorios de clorexidina al 0.12%, ¿no? Que ese sí es de ley. Sí, porque una vez nos tocó coincidir eh, con un caballero inglés por ahí que manejaba una bomba de medicamentos, que, que cuando nos dijo, esta es la bomba de medicamentos que hay que darle a los pacientes para operar, hasta un simple implante, híjole, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Dejemos en el anonimato a ese noble caballero inglés. Oye, la mucosa gástrica hay que cuidarla, eso sí lo rescaté. La mucosa gástrica siempre hay que cuidarla, ¿no? También, una paciente me decía, es que yo no puedo tomar nada. ¿Cómo? Dice, no, y mi médico internista, así, porque fue interconsulta, también se vale. Inyecciones de ceftriaxona. Seis, y yo, oh, pues bueno, ¿verdad? Y adelante, la paciente ya anda muy bien. Ok, muy bien. Entonces también esto parte nos lo va a decir la anamnesis, todo el historial médico de nuestro paciente. Hay veces que si ya tuvo alguna intervención quirúrgica de algún otro tipo, pues le pregunto cuál fue el esquema, cómo se sintió, toda esa parte, para también entenderlo. Una interconsulta, si el paciente tiene problemas cardíacos, tiene un problema sistémico, cualquier cosa de este tipo, pues lo hacemos en interconsulta. Otro tema que hay que tomar en cuenta, las complicaciones que nos pueden salir durante lo quirúrgico y durante ya el paciente lo protésico. En cuanto a quirúrgico, ya vimos que algún problema anatómico que no habíamos tenido bien, alguna variante anatómica que nos puede complicar. Lo solucionamos, lo tenemos que solucionar en ese momento, se soluciona, pero yo pienso que las complicaciones vienen ya después, ya sea en la provisional o en la definitiva. Por ejemplo, la rotura de un tornillo, que es algo tan simple, el desprendimiento de un diente. Entonces, ¿qué otras complicaciones les ha pasado o conocen? Pues la inflamación es un pues, mecanismo de defensa del organismo, pero a veces sí es muy excesiva. Dices tú, ¡ay! Pero bueno, se maneja, se ha manejado bien, ¿no? Con medicamentos y todo, con las terapias de hielo, los primeros días, ha ayudado mucho. Y la prótesis provisional que normalmente usamos se fracture. Sí, Ah, ten cuidado con los cantilever que uno deje, si es que vas a dejar mucho cuidado con la prótesis. fíjate que yo le aprendí un tip a Roger, o a lo mejor él ni sabe que se lo aprendí y ahorita se lo quiero compartir. Este, una vez, no recuerdo, creo que hicimos una planeación para un arco y tú me... No, no, sí, para... No, mentiras. Iba a rehabilitar un paciente con X cantidad de coronas, creo que era de molar a morar, bruxista, aumento de dimensión vertical. Hiciste un encerado, me corregiste un encerado.
y me mandaste el encerado y sacaste una copia con Z Labor. Y por Ujú. si algo Sí, se te llega a mover con Z Labor. Y me mandaste para que yo sacara una copia en acrílico. Este, a mí eso se me quedó en la mente. Y ahora que hago provisionales para Full Arch, ya tengo el provisional y le saco un Z Labor. Una llave. Una llave, digo, se me llega a fracturar, romper o algo, y pues de perdido le hago con eso una de acrílico termocurado rápido. O sea, metes una 2 de acrílico y luego metes la rosa de acrílico, llevamos a la impresión que tenemos y pues ya solucionaste el problema. Entonces, no sé, desde esa vez que Roger hizo eso, yo le saco Z Labor, ahí tengo el bote Z Labor y siempre tengo esa llavecita. Y y la tiro hasta que ya el paciente se fue, ya tiene su definitiva hecha. el duplicar siempre, el tener el duplicado, que pues sería como lo equivalente en digital a tener el STL ahí para cualquier cosa, esa es otra opción. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Que el paciente las tiene que saber también. Perimplantitis Claro. durante todo el tratamiento. ¿Y por qué se nos va a dar una perimplantitis? Ya sabemos que es por mucositis, sabemos que, pero principalmente va a ser por falta de mantenimiento o educación del paciente. Oye, En- o mal diseño protésico, ¿eh? También, Volviendo al tema. Yo he visto que normalmente los temas de perimplantitis que he visto es por un mal diseño protésico. Tristemente ha sido por ahí, pero bueno, es común. Y te digo, que el paciente sepa desde antes en qué se va a meter, porque llegan con la creencia que es algo de por vida. Y puede ser, puede durar muchos años un implante, muchos. Pero sí tiene que juntarse el factor paciente, el factor médico, el factor planeación, todo para lograr el éxito en conjunto. Fíjate que dijiste algo bien importante, Miguel. Yo también, todos los implantes que he visto que fracasan, han sido por una mala planeación o por un mal procedimiento quirúrgico. sí, miren, algo de que, hablando regresando un poquito al tema de Full Arch, el número de implantes, ¿no? Entonces, obviamente, entre más implantes mejor, pero defendiendo un poquito al Olon Ford, porque ya ven que a veces que como todo en cuatro, si te falla uno. Es que una persona que te maneje un Olon Ford o un doctor es porque te va a dominar una muy buena prótesis, una muy buena oclusión. No va a tener el margen de error de decir pongo 6 y me falla uno, quedo en 5. O pongo 8, me fallan 2 y quedo en 6. Entonces, es muy importante que la restauración final, y es ahí donde vale cada peso tu laboratorio y que hagan las cosas bien. O sea, el que todo esté súper bien, el que voy a poner un aditamento, pero compré los 6 iguales. No, tienes que comprar cada uno para lo que necesita cada implante, para poder armonizar, para que todo quede equilibrar bien una barra, toda esa parte es de lo que tenemos que tomar en cuenta para una complicación o un fracaso. Fíjate que dijiste algo bien importante y hablábamos de eso hace unos momentos de modas. El que hace un Nolan Ford es porque domina los conceptos de oclusión y protésicos. Pero desgraciadamente luego viene la publicidad o de que ya puedes hacer un full arch con 4 implantes, ya no va a salir tan costoso, ¿no? 4 implantes, ya no se necesitan 6, 8 implantes, con 4 lo podemos solucionar, el dinero que te vas a ahorrar en implantes, en aditamentos, en copia de impresión, en algo, te lo venden así bien bonito, pero no te venden que el que tiene o que el que debe de hacer el full arch es porque ya domina toda la parte de oclusión y toda la parte protésica. Muy interesante todo esto que dices y todo es verdad, considerándolo. Pero fíjate que el de todo en cuatro, pues cuando yo lo he manejado, a veces yo me he quedado un poquito corto, o sea, con un molarcito nomás. Yo soy así fan del All in Six. Es mi favorito. A mí me encanta hasta ponerles segundo molar a las prótesis. No un arquito corto, como algunos le mencionan. No, no. Que vaya bien, que vaya. ¿Cómo se puede, no? Ujú. Pero a mí me gusta eso. Y alguien dice, es que aquí no son gustos, aquí es diagnóstico. Sí, sí, cierto. Pero
No vamos a negar que ya a la hora de estar en la cirugía, pues uno empieza a pensar muchas cosas, si lo dejo aquí, lo pongo acá, y bueno, situaciones que quien lo hace digitalmente guiado y con guías, pues no, ya lo que va. Pero No, uno que es más de barrio todavía. también vamos a entender que es una complicación, o sea, dentro de las complicaciones también está un mal diseño de una guía. Entonces, saberlo de esa parte, de que un mal diseño de una guía te puede, pues, mandar 2 o 3 implantes, para que se pierdan. Abajo. Bueno, pues sí, Roger, tienes mucha razón en todo lo que comentas y pues ya vamos cerrando el día de hoy, recapitulando los pasos más importantes para el Full Arch. Primero, identificar si nuestro paciente es candidato o no. Ahí incluimos toda la parte sistémica y el diseño de cómo vamos a rehabilitar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Continuamos, ya una vez que sabemos la planeación que tenemos, en la planeación obviamente no lo mencionamos, pero es muy obvio la importancia de la tomografía. Eso yo creo que los tres lo omitimos porque es algo muy obvio, pero a lo mejor va a haber personas que nos escuchen, recalcar eso. No, no podemos trabajar sin una tomografía. Y luego me gustaría que la siguiente parte tú no la comentaras, Miguel, porque es la parte quirúrgica, desde los asistentes hasta el colgajo. Sí, pues toda la importancia de la planeación. Fíjate que yo hago las cirugías primero en mi mente, me siento y empiezo a pensar todo el protocolo que uso, ¿no? Desde la planeación del colgajo, desde con la colocación de implantes, tus kits. Oye, no hablamos del kit quirúrgico que no sea tan viejo, o sea, también tiene su caducidad los kits quirúrgicos que empleamos de diferentes casas comerciales. Es muy importante también tener ahí. Yo tengo dos normalmente cuando opero. Ya sé que es más bulto, pero ayuda. Contar con un muy buen equipo de asistente, un equipo de succión, de iluminación, rayos X cómodos, tu radiovisógrafo, es algo básico, ¿no? Al principio no lo tenía. Bueno, son cositas ahí. Mencionamos las hojas de bisturí. Yo soy fan de la 15C, soy fan. Ujú. Y todo eso, todo tu instrumental, cómo vas a desecharle esa gasita, pues ya impregnada, ¿no? De líquido. Entonces, todo ello hay que considerarlo a la hora de operar. Las suturas que vas a tener. Oye, me ha tocado estar que solo tiene una sutura para todo el maxilar. O sea, ¿se les olvidó? No, tener todo en orden y de sobra para cualquier eventualidad que pueda haber. Oye, así como hay quienes tienen una sutura para todo, a mí me ha tocado ver quién se acaba una sutura para un solo nudo. ¿No, no les ha tocado a ustedes? Pasa, más cuando está empezando uno, está comenzando. No, y suturan con la mano, eso es algo mucho que le he visto a los maxilos. Suturan bien padre, bien bonito, y lo hacen con la mano. Qué difícil, oye. Bueno, todo es práctica. Bueno, sí, todo es práctica. Oye, y ahorita nos comentaste algo bien importante, que también no tocamos lo del kit quirúrgico. Sí es cierto, porque cuando empezamos, dos cosas que nos tienden a suceder, que tú las comentaste. Solo tenemos el stock necesario, que si van a ser 8 implantes, solo tenemos esos 8 implantes, y a la mera hora ocupas un grosor diferente, una longitud diferente. Entonces es importante el stock. Y esto que tú mencionas del kit de fresas también. Muchas veces los que comenzamos, digo comenzamos pues porque no tenemos tampoco mucho tiempo, me considero que no, nos prestan los kits para trabajar y luego a veces es un kit que ya está bien viejo y no se trabaja igual que con un kit nuevo. Eso es bien importante lo que mencionaste. Sí, hay que cuidar mucho el hueso, hay que cuidar mucho la incisión, la temperatura, la irrigación, son factores que hay que considerar mucho a la hora quirúrgica, a la hora del procedimiento. Y con fresas nuevas, oye, qué bonito abre, qué bonito entran, o sea, una chulada todo eso. Que es imposible que esté nueva siempre, obviamente, pero pues también, ¿no? Hay casas comerciales que te mencionan 10 procedimientos, otras que 15, bueno, ya cada quien va decidiendo. Oye, y ya para cerrar, espérame, ahorita ya para cerrar, se me vino a la mente una imagen, una pregunta que es importante para hacerte. Tú en tus full arch, ahorita que dices irrigación, entonces, ¿realizas fresado biológico? ¿Te gusta el fresado biológico?
Depende, solo cuando quiero recolectar hueso, Ok, pero normalmente no. Te soy sincero, no. O sea, soy muy ansioso, muy desesperado y ya lo intenté. Y intenté variar las revoluciones con cada fresa, irlas bajando y todo. No, no. Yo trabajo, e incluso sistemas de varios implantes que a veces coloco, similar los manejo. Abro, pum, empiezo y luego me voy y me voy y la misma habilidad, la misma costumbre lo voy haciendo. Hay casos que sí quiero recolectar, hay casos que sí, un subfresado también, ¿no? Y dejando más cortas las fresas y recolectar hueso, obviamente, pero también depende. Pero un full arch no lo hago, la verdad. ok. No, muy bien, muy válido. ¿Alguna otra pregunta que tú tengas para mí, Roger? Para que cerremos. Pues un kit de densificación, pues también a veces es bueno tenerlo, porque muchas veces nosotros trabajamos mucho esa parte, nos ayuda a compactar un poquito el hueso. Obviamente este podcast da para dar un diplomado, nos da para dar muchos capítulos. Muchos Yo pienso temas. que vamos a tener que abrir otro para hablar simplemente de carga inmediata, porque no tocamos eso y va a tocar abrir otro nada más para carga inmediata, pero sí lo que en cuanto a fresas, pues obviamente tenemos el kit básico, ya sabemos que va a haber un kit a mano alzada y uno también para hacer con cirugía guiada. Y yo unas pruebas de identificación siempre las usamos o las tipo Versa. Entonces, ¿para qué? Porque ellas te van a ayudar a un poquito a condensar o si andas por ahí cerquita del seno, también te van a ayudar toda esa parte. Entonces, pues pondría eso. Ahora, no es fácil hacer un full arch. Oye, es mucha inversión. Tan solo ahorita en equipo, todo lo que estamos comentando que tienes que tener. Entonces, tenerlo en cuenta y pues irnos con esa parte de también, si no tengo clara la parte protésica, la planeación, pues quizás no brinques a la quirúrgica. Si en lo quirúrgico te estás dudando, oye, es que el paciente es bruxista, es un paciente que tiene muchas contras. Entonces, trátalo de hacer lo mejor que se pueda, que a lo mejor primero tienes que regenerar, que vas a ser un paciente más largo, que en cuanto a tiempo, su tratamiento, que a lo mejor tengo que regenerar primero, tengo que tratar un poquito los músculos, que es otra parte de fracasos, que otra parte del fracaso es un paciente bruxista, un paciente que sea apretador, donde quizá una opción, cuando el paciente solamente es muscular, pues sería darle un relajante muscular o ponerle Botox. Entonces, es otra parte que puede ser un tema muy controversial, pero te puede ayudar a que no te fracasen también las prótesis. Oye, se me vino a la mente que tampoco en esta ocasión lo mencionamos, la importancia del torque del implante al momento de También, colocarlo para carga poder inmediata. lograr la carga inmediata. Claro, es que da para mucho. Lo tratamos de hacer muy ligero, muy superficial, también para no extendernos tanto, pero obviamente vamos a retomar cada punto de lo que acabamos de hablar y eso va a ser lo bonito, ¿no? Que nos vayamos paso por paso desmenuzándolo y dedicándole su tiempo a cada uno de los Los temas que pasos. quizá muy superficial acabamos de tocar. Y hasta las impresiones finales. Yo que lo hago análogo y algunas veces digital, con los scan body, o sea, considera todos esos detalles también. Claro, los aditamentos, yo creo que de ahí puedes aportarnos. Otro tema de aditamentos podemos hablar. En Full Arch. Sí, Realmente aditamentos para nos va a volar. dar para mucho, este tema nos va a dar para mucho, entonces ahorita cerramos con esta parte. eh, de hacer un buen diagnóstico, un buen anamnesis, una buena planeación y en lo quirúrgico, pues saber, el saber improvisar por alguna variación anatómica, porque simplemente la tabla se te rompió, porque simplemente no es lo mismo planearlo en digital que ya hacerlo clínicamente. Entonces, toda esa parte es lo que podemos yo agregar. No sé ustedes qué quieren. ¿Cómo quieren cerrar? Pues yo cerraría con la parte de
pues son pacientes, ¿no? Mi esposa me encarga mucho, cuida mucho al paciente porque después el paciente sufre. Vale, las horas que le dediquemos a la planeación y el temple quirúrgico al momento de operar va a ser muy importante para la pronta recuperación del paciente. Y si bien les comenté que es un fular, es un lienzo en blanco donde se expresa el arte, las habilidades, los conocimientos biológicos y mecánicos y que tenemos todo, tenemos que ser muy conscientes. Hace poquito me llegó para rehabilitar los fulares, para el momento de ver los implantes, están recién puestos, ya tienen perimplantitis, ya se ven tres cuerdas. O sea, hay que ser conscientes con el paciente, que también está haciendo un esfuerzo para poder hacer un procedimiento así económico, emocional y físico, porque pues duele, todos esos son procedimientos que molestan, ¿no? Un poquito mucho cada quien. Entonces hay que ponernos en el lugar del paciente, hay que ofrecer lo mejor y buscar ayuda, ¿no? También si vemos, ahorita mencionaban a las habilidades. Tu servidor siempre está puesto a poder apoyar en algo, poder asistir o alguna sugerencia y a preguntar también, ¿verdad? Cuando te da una duda o algo. Eh, Hay maxilares muy atrofiados, y si no sabes regenerar o manejarlos, esos maxilares, pues se vale hacer algo removible, con locator, equator, se vale. Entonces hay que considerar esos detalles. Sí, yo para cerrar me quedo con lo que dijo Miguel. Cerró de una manera muy bonita. Creo que no tengo nada más que agregar. Lo que dijiste engloba todo de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Solamente me resta invitarlos a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, de escucharnos, invitarlos a que nos continúen escuchando. Este es el primero de esperemos muchos. Vamos a tener bastantes invitados por ahí. Ya tenemos algunos doctores que nos confirmaron que van a estar aquí platicando con nosotros. Esto les quiero comentar, no se trata de que lo que digamos acá nosotros tenemos la razón. Se trata de compartir a lo mejor algo de experiencia de parte de nuestros invitados, un poco de que nosotros les podamos aportar a ustedes, y mucho o poco que hagamos comunidad en esto, pues ya es ganancia, ¿va? Entonces los invitamos a que estén aquí con nosotros, que se tomen su tiempo de escucharnos, de vernos, se los agradecemos bastante. Aquí estamos a la orden. Un abrazo desde Torreón. Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo, hermanos. Vale, nos vemos. Nos vemos.